Tenemos el sorteo, después va a entrar Luli y nos va a ayudar para el sorteo, así que no quiero atrasar. Ahí está. Buenas noches, Shavua Tov a todas. Nos toca un día muy importante hoy, un mérito para nosotros. Ya el año pasado pasó lo mismo, ¿no? Que cayó el 3 de Tammuz, un Shabbat. Y es para nosotros festejar este Gimel Tammuz, el Yortzeit y el Rebbe, que son 28 años de su desaparición física de este mundo. Y lo vamos a conmemorar también con un sorteo. Entonces, bueno, queden hasta el final, ¿eh? Para que estén ahí en el sorteo. Bueno, cada semana nosotros hablamos temas de Torah, los más variados, ¿sí? Traemos psicología, coaching, traemos el Midrash, traemos todo, pero fundamentalmente, o sea, en esencia, ¿cuál es la esencia del Shiur? Siempre es Hasidut, que son las palabras de Rebbe, los escritos que tenemos del Rebbe, de Hasidut, de Kabbalah, de la parte mística, y hoy no va a ser diferente también, ¿verdad? Hoy vamos a traer un tema que caracterizó a Rebbe por toda su vida, que es el tema del lenguaje. El lenguaje, cómo elegir el lenguaje, cómo Rebbe fue tan cuidadoso con las palabras y por qué fue así y qué se sabe hoy en día sobre el tema de las palabras, que el lenguaje hoy se habla muchísimo de esto, y cómo Rebbe desde siempre estuvo ocupado con ese tema. ¿Qué tipo de lenguaje? Un lenguaje positivo, cuidadoso, transformador, reparador y inspirador. Rebbe no perdía tiempo en procurar la palabra adecuada para cada situación. Entonces, no importa el idioma, que Rebbe sabía muchos idiomas, no importa si era hebreo, yiddish, inglés, ruso, francés o cualquier otro idioma que Rebbe hablara, siempre hacía un esfuerzo constante para expresar una idea o una reflexión o una enseñanza de la manera más estimulante posible. Increíble. Hoy en día también se habla mucho del poder de la palabra, del lenguaje, la manera que uno dice, que cómo uno lo dice, porque eso puede abrir caminos o puede cerrar. La forma que uno se expresa, uno puede abrir como nuevas cosas en la vida o como uno puede limitarse. Se habla mucho al coaching y la psicología habla mucho del lenguaje hoy en día. Cada vez más se habla sobre esto, pero estamos hablando del Rebbe, que esto de más de 50 años atrás, de desde siempre, cómo dio importancia a la palabra, al lenguaje. Ya el Talmud mismo dice que la Torá, por ejemplo, cuando habla de los animales no kasher que subieron al arca, en vez de decir que eran animales impuros, se refería a ellos como animales no puros, como para no utilizar un lenguaje negativo. Quiere decir, la propia Torá nos muestra esto. ¿Y cuál es la diferencia en decir, por ejemplo, una cosa impura o decir no puro o cualquier cosa similar, decirlo como de una forma que no es eso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, me recordé dos ejemplos que pueden ser así interesantes de pensarlos en la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, una mamá tiene su hijo que vino de la calle y dejó la bicicleta sin el candado. Y el niño ya una vez le robaron la bicicleta. Entonces la mamá va y le dice al chico, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo dejaste la bicicleta así? Y no sabes que ya te robaron una vez. ¡Qué irresponsable! Esa es una opción. Otra opción, la mamá viene y le dice, ¿cómo dejaste la bicicleta así, sin el candado? ¿No ves que te robaron una vez? Esto no fue muy responsable. Entonces, mira la diferencia en decir esto fue irresponsable y en decir eso no fue tan responsable. Se siente diferente, se siente menos agresión, se siente más
con el decir, por ejemplo, irresponsable, es muy agresivo y no le incentiva a la persona a mejorar. Ahora, al decir no fue responsable, es lo mismo, pero no es lo mismo. Digamos, es la misma idea, pero le da a la persona como un poco más de esperanza. Bueno, no fue tan responsable, otro día será más responsable. Otro ejemplo, poco parecido. Una persona te da a leer un trabajo. Mira, hice un trabajo para mí, un escrito para mi empleo, no donde trabajo. ¿Lo quieres leer? Entonces vos lo lees y no te gusta. Tenés dos opciones acá. Puedes decir, ah, no, me parece muy malo esto. Tenés que mejorarlo. Esta es una opción. Otra opción le puedes decir, tal vez podías mejorar un poquito acá, un poquito allá. Las dos maneras, o sea, es verdad, no te gustó, pero ¿cómo lo expresas que no te gustó? ¿Esto es muy malo o esto es, mira, esto puede ser un poco mejor? Entonces acá no se trata de tu opinión que sea la más sincera y verdadera posible, porque a veces uno dice, ay, yo quiero ser verdadero, yo no quiero mentir, yo voy a decir la verdad. Si es malo, voy a decir que es malo. Pero nos olvidamos de algo, no se trata de ti. Cuando alguien te pide una opinión, no se trata de vos. ¿De quién se trata? Se trata del otro. Entonces, ¿cómo yo voy a inspirar al otro a hacer algo mejor? La respuesta es para el otro, no es para mí. Cuando yo digo, ay, yo quiero ser la más verdadera posible, yo quiero ser sincera, si me dice, digo mi opinión, nadie está diciendo que ahora estamos demostrando tu sinceridad, porque no se trata de vos, se trata qué es lo que le va a inspirar al otro ser mejor. Ese es el objetivo. Ahí es donde nos equivocamos. ¿Qué es lo que le va a estimular a este alumno? ¿Qué le va a estimular a este hijo, por ejemplo, o a esta amiga que te vino a preguntar algo, o a este marido? ¿Qué es lo que le va a estimular a él? ¿De qué manera le vas a responder? Eso es lo que Rebe buscaba, porque no se trata de uno, se trata del otro en este momento. Hay una historia con el Rebe en Lag BaOmer, con el rabino J.J. Hertz. Este rabino siempre, él siempre organizaba las fiestas del Lag BaOmer, que eran desfiles en Nueva York con muchos chicos, con carrozas, con maquetas, tocando banda, tocando el ejército, una cosa con muchísima gente. Y cada año él lo organizaba. Ocurrió que una vez, en un determinado año, él no estaba en sus mejores días, ese rabino Hecht. Y viste cuando a veces uno no está en el mejor día, como que uno ve las cosas con el ojo no derecho. Mira cómo ya estoy empleando el lenguaje de Rebe. En vez de decir izquierdo, dije el no derecho. Entonces, todo para él le parecía que estaba algo mal, como que no se sentía a gusto, pero era él, porque estaba todo bien con el desfile. Entonces a él le pareció que habían fallas acá, allá, y tenía un poco de temor, ¿cómo el Rebe lo va a ver? Porque el Rebe venía para ver, para saludar y dirigir un discurso a los chicos. Pero él se quedó allí, bueno, tenía que esperar, igual sentía mal, pero estaba ahí. Entonces, en un momento dado llegó el Rebe, le saludó a los chicos, saludó a los soldados que estaban ahí y dio su discurso y parecía todo bien, la sonrisa de Rebe, todo lindo. Cuando terminó todo, bueno, a ver, antes que terminara, ese rabino Hecht dice que él ya se sintió bien. Al ver cómo el Rebe estaba con esa sonrisa y hablando todo bien, le vino un sentimiento de euforía, de buen humor, como que cambió su estado de ánimo en ese momento. Y luego, cuando terminó, le preguntó a Rebe si disfrutó el desfile, si le gustó. Y el Rebe dijo, sí, disfruté mucho, dijo. Entonces le dijo, le quiero agradecer a Rebe que me hizo un favor, usted me hizo un favor, le dijo, porque me arrastró de mis problemas. Entonces el Rebe se puso serio y le dijo, ¿arrastró? ¿Que yo le arrastré de sus problemas? De ninguna manera.
Yo lo elevé, no le arrastré. Porque, ¿qué pasa? Arrastrar significaría que él estuviese en un lugar malo y que le sacó del lugar malo. Elevar no, elevar estás en un lugar tibio, digamos, ¿no? Cotidiano, y ahora estás en un lugar mejor. Esta forma de cambiar la palabra, reformular, era algo muy de todos los días. El Rebbe hacía eso constantemente, ¿no? Entonces, la verdad es que nuestro lenguaje nos define a nosotros y al mundo que vivimos. Nuestras palabras nos pueden limitar o nos pueden liberar. Debemos aprender a elegirlas cuidadosa y conscientemente. No son cualquier cosa, palabras que se dicen. Dice la Kabbalah que la palabra tiene el poder de crear. Increíble, como hoy el coaching habla todo el tiempo de eso. La Kabbalah siempre lo ha dicho. ¿Y de dónde se sabe? Muy simple. La creación del mundo. ¿Cómo Dios hizo el mundo? A través de la palabra, que haya luz y hubo luz. ¿Acaso Dios agarró un polvo mágico y creó el mundo? No, Dios creó el mundo a través de la palabra. Otra cosa más que ocurre en nuestros días, cosa de todos los días, Shabbat, cuando encendemos las velas. Al encender las velas, nosotros estamos creando Shabbat. Es como que ya es Shabbat para nosotros. Es cierto que una persona que no enciende la vela, Shabbat igual ocurre, ok, porque hay un momento donde Shabbat de todas formas entra. Pero si yo quisiera encender las velas media hora antes del horario, puedo encender. ¿Y sabes qué pasa conmigo? En ese momento ya es Shabbat para mí. Uno consigue traer Shabbat, tiene el poder a través de la palabra, de la braja que uno dice, de traer Shabbat antes, crearlo antes. Otras cosas más que tienen que ver con la palabra en el judaísmo. Por ejemplo, la tefilá, el rezo que uno hace, decir la palabra. La palabra crea cosas buenas, vibraciones. Dicen que crean ángeles las palabras. Los juramentos son hechos con palabras. El tema de la shonará, de no hablar mal, ¿no? También es un tema que tiene que ver con la palabra. Ahora le quiero traer algo de la neurociencia con eso y después lo vamos a conectar con el Rebbe y el lenguaje de vuelta. Hay dos neurocientíficos, uno se llama Andrew Newberg y el profesor Mark Robert Waldman, que dicen que las palabras pueden cambiar el cerebro de la persona. Hay un libro que se llama Las palabras pueden cambiar tu cerebro. Y explican científicamente cómo pueden cambiar el cerebro solo de escuchar o de leer o de decir ciertas palabras. Dice así en el libro, una sola palabra tiene el poder de influir en la expresión de los genes que regulan el estrés físico y emocional. Por ejemplo, mira lo que dicen. Las imágenes de resonancia magnética muestran que una sola palabra negativa puede aumentar la actividad de la amígdala y el miedo en el centro del cerebro. O sea, a ver, una palabra negativa cambia a través de la resonancia magnética, se puede detectar que está cambiando algo ahí, activando partes del cerebro. Dice que solo ver una lista de palabras negativas durante unos segundos hará que una persona muy ansiosa o deprimida se sienta peor aún. Y cuanto más reflexione sobre ellas, más daño le puede causar a las estructuras cerebrales claves que regulan la memoria, los sentimientos y las emociones, impactando en el sueño, apetito y sensación general de bienestar. Además, si vocaliza, si uno las dice, hablando de la negatividad, se liberarán aún más químicos del estrés, no solo en el cerebro, sino también en el cerebro del oyente. Ambas personas experimentarán un aumento de ansiedad e irritabilidad. Por lo contrario, las investigaciones dicen que cuanto más se concentra en palabras positivas, más comenzará a afectar otras áreas del cerebro.
Por ejemplo, las funciones del lóbulo pariental comienzan a cambiar, lo que cambia la percepción de uno mismo y de las personas con quien uno interactúa. Las palabras paz y amor, parece chistoso decirlo, ¿no? Pero las palabras paz y amor se sabe a través de estudios que en realidad pueden alterar la expresión de los genes, fortaleciendo áreas en nuestros lóbulos frontales y promoviendo el funcionamiento cognitivo del cerebro. Con el tiempo, la estructura del tálamo, que es la parte del cerebro que actúa como centro de percepción, cambia en respuesta a las palabras, pensamientos y sentimientos, afectando la forma que uno percibe a uno mismo y a los demás y al mundo. Usar palabras correctas puede literalmente cambiar la propia realidad. Me pareció interesante mencionar todo eso porque realmente es espectacular. Eso trae la neurociencia, ¿no? Rebe ya entendió todo esto del lenguaje de una manera muy profunda, pero también muy práctica. Rebe siempre evitaba palabras que podrían parecer como desprecio, burla o juicio negativo. Deberíamos aprender, ¿no? Porque muchas veces hacemos como bromas y decimos palabras muy hirientes y parecería que es una broma, ¿no? Esto afecta a la persona, aunque la persona se ría también, pero le puede afectar mucho. Otra cosa interesante, esto es en inglés, pero me parece interesante decirlo, porque cuando uno dice fecha de entrega o fecha límite para algo, ¿no? Uno dice en inglés, dice la palabra due date o deadline, que a Rebe no le gustaba usar la palabra deadline porque dead es muerte. Y siempre utilizaba due date, porque due date se utiliza, por ejemplo, para alguien que va a tener un bebé, se le pregunta cuándo es el due date, cuándo es la fecha se utiliza mucho para eso, para cuándo va a ser el nacimiento. Incluso en estas expresiones, nunca utilizaba algo que tenga que ver con algo negativo, falta de vida. Cuando alguien le mencionaba sobre hacer una escapada espiritual, un viaje de espiritualidad, y él quería utilizar la palabra retiro, y el Rebbe no le gustaba porque eso parecería como una regresión, retirarse, porque solo había una dirección para el Rebbe, que era adelante y arriba. El término Baal Teshuvah, sabemos que Baal Teshuvah es aquel que vuelve a las raíces, que empieza a cumplir las mitzvot, ¿no? Pero Baal Teshuvah, a Rebbe no le gustaba utilizar ese término, porque parecería una persona que necesitó hacer Teshuvah, como que se arrepintió porque hizo algo malo. Entonces no le gustaba implicar, tener que parecer que alguien hizo algo malo. No le gustaba esa expresión. Tampoco le gustaba hablar sobre en lugares geográficos como lejanos. Una vez un rabino le trajo un donante que vivía en Asia, le trajo a visitar a Rebbe. Y entonces le quería decir que venía de un lugar lejano. Entonces Rebbe le reformuló y le dijo así: usted viene de este lugar que es opuesto a lo cercano. Hasta ese detalle. Una persona de Australia también le decía la misma cosa: usted vive al opuesto de lo cercano. Qué serio el Rebbe tomó la práctica del lenguaje positivo, porque él sabía del impacto psicológico que tiene la palabra cuando decís, el otro que escucha. Hay mucho impacto en esto. Él también se opuso en el nombre que le dan en Israel a los hospitales, que se llama Beit Holim, que la traducción es casa de enfermos. Y el Rebbe en una ocasión, hablando con un director de un centro médico en Sheva, que se llama Centro Médico Sheva, el profesor Mordechai Shani, le dijo: ¿por qué tiene que llamarse casa de enfermos? Debería llamarse casa de curación.
En vez de Beit Holim, Beit Refuá. Porque imagínate, el enfermo va al hospital y que le preguntan, ¿dónde te fuiste? A la casa de los enfermos. Eso ya le bajonea a la persona. Ahora, cuando vas, ¿dónde te vas? Voy a la casa de sanación. Entonces, ¿cuál es? Va a influir en el paciente, el saber a dónde él va le va a influir a su bienestar. Una vez un hombre en Curazao le describió a sí mismo como hizo una carta, ¿no? Y al final firmó un pequeño judío. Y el Rebbe dijo, no hay tal cosa como un pequeño judío, no existe eso. Nunca debes subestimar tu potencial. Cada uno tiene un alma que es la parte de Dios mismo. Cada detalle, cada cosa que alguien escribía así, el Rebbe lo corregía, ¿no? Otro hombre dijo lo siguiente en una carta, Rebbe, algo debe estar mal conmigo. Y hablaba mal de sí mismo, como esto me cuesta y mi estado emocional, mi estado espiritual, todo eso. Y Rebbe le respondió, así como está prohibido hablar mal de otra persona o despectivamente, también está prohibido hablar con negatividad de uno mismo, porque estas palabras nos afectan, no te llevan adelante. Si no te impulsan hacia adelante, no enfoques en ellas, no hables mal de vos. Tan común que uno se equivoca y dice, ay, qué tonta, qué boba, qué esto. Todo esto no es bueno. Parece algo inocente, pero en algún nivel nos afecta. Y por lo menos no nos eleva. Otra cosa interesante que pasó, cuando el rabino Nissan Mangel hizo la traducción del Tanya al inglés. Y él, cuando llegó a la palabra domem, que habla del reino mineral, él hizo la traducción y puso inanimado. Y el Rebbe miró la traducción porque tenía que corregir si había algún problema y no le gustó la palabra inanimado, porque le dijo, todo en el mundo tiene una chispa de divinidad, incluso en el mundo mineral. No puedes poner inanimado que parecería muerto, pero existe, no está muerto, hay algo en este mineral, ¿no? Entonces le dijo, tienes que traducirlo como silencioso, no inanimado. Entonces, me pareció sorprendente lo que leí, porque este rabino Nissan Mangel quería hacer una traducción muy elegante y no le gustó mucho la palabra silencioso. Entonces, puso inanimado y entre paréntesis puso silencioso. Y el Rebbe hizo una última revisión para editar y lo leyó y ¿qué hizo? Sacó el paréntesis de silencioso y lo puso en inanimado para que la gente entendiera un poco, lo dejó pero entre paréntesis y dejó el principal como silencioso. Era muy común que Rebbe evitara la negatividad, siempre expresar como que lo opuesto, en lugar de decir malo, decir no bueno, ¿verdad? En algunas ocasiones Rebbe no decía Yetzer Hará, como decimos la inclinación para el mal, él decía lo opuesto al Yetzer Tov. Cuando se hablaba de judíos que se trataban mal uno a los otros, él decía así, se están comportando de una manera contraria al amor al prójimo. En lugar de decir, por ejemplo, el ángel de la muerte, decía lo contrario del ángel de la vida. Una persona, por ejemplo, no creyente o atea, para el Rebbe era alguien, él decía así, una persona que tiene una idea opuesta a la declaración del Shema Israel que hay un Dios. No le determinaba, no le quería encasillar, no le quería rotular a esta persona. Solo decía que era el contrario de lo otro, ¿no? En discursos o cartas, el Rebbe, por ejemplo, decía, en vez de decir odio, decía lo opuesto al amor. En vez de decir mentira, decía lo opuesto a la verdad. En vez de decir maldición, decía lo opuesto a bendición. En vez de decir arrogancia, decía lo opuesto a humildad. En vez de decir tristeza, decía lo opuesto a alegría.
En vez de decir muerte, decía opuesto a la vida. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? Hay algo muy profundo, porque Rebbe enfatizaba lo que dice el Hasidut, que todo lo que es malo y negativo no son entidades independientes, no son existencias independientes. Por ejemplo, la oscuridad no existe. Ella es, ¿qué define oscuridad? Falta de luz. No, o sea, existe, pero no existe independiente. Ella, incluso la definición depende de otra cosa. No puedes definir oscuridad, defines como falta de luz. Entonces, todo lo que es malo, lo vimos muchas veces en Shurim esto, todo lo que tiene que ver con negatividad no es algo independiente, es falta de lo otro. Cuando hay odio, ¿por qué? Porque hay falta de amor. Pero la raíz es la misma. Todo esto, la raíz es la misma, pero que se transforma en otra cosa porque no va por el camino indicado, se transforma en otra cosa. Pero ¿cuál es la raíz de todo lo mal? Vamos a ir viendo y llegas a algo bueno, porque es lo bueno que se fue como deteriorando hasta que llega a lo malo. En relación a la Torá, traer pasajes de la Torá siempre en positivo. Entonces, él se abstuvo muchas veces en citar versículos que pudieran interpretarse como una difamación de personas, ¿no? Hay en el libro de los Proverbios, el rey Salomón, Shlomo Amelech, está escrito lo siguiente: el tonto cree todo, pero el hombre inteligente mira bien sus pasos. Está escrito esto. Y el Midrash dice que el tonto se refiere a Moshe. Imagínense, así está escrito. Pero los sabios describieron tonto como en positivo. Es como un lenguaje positivo por causa de su acercamiento a Dios, implicaba aceptar sin cuestionar. Entonces, una vez, el Rebbe citó ese versículo para hablar sobre este elevado nivel de fe que tenía Moshe, que era incuestionable. Pero cuando lo fueron a publicar, quien escribió lo que Rebbe dijo en ese discurso, incluyó toda la cita completa, que el tonto cree todo y que se refiere a Moshe. Entonces, el Rebbe tachó esa palabra tonto y lo reformuló y dijo el creyente que es como Moshe. Entonces, en el margen, el Rebbe escribió así: omití intencionalmente esta palabra, porque a pesar de que está escrito en el Midrash así, la gente puede mirarlo despectivamente a Moshe. Entonces, cada cosa, como cada cuidado con cada cosa. Uno de los 13 principios de fe es el animamin, que uno cree en la llegada de Mashiach. Y hay una música incluso que se canta y la música termina, o sea, todo que creemos en la llegada de Mashiach y con fe completa, y aunque pueda demorarse, espero su llegada todos los días. Esa es la frase completa. Pero Rebbe no la cantaba completa en los Fabringen, la cantaba por la mitad. No quería decir al final, donde dice, aunque pueda demorarse, espero su llegada. ¿Para qué? Para no dar fuerza y vitalidad a esa parte de que hay que va a demorar. Nadie quiere que demore. Entonces no voy a dar fuerza a esta, que a la palabra como que fortalece lo que uno dice, crea. Entonces solo decía la mitad, que creo con fe completa en la llegada de Mashiach. La palabra, mira qué cosa interesante, nosotros todas conocemos la palabra abracadabra. ¿Qué es abracadabra? Del mago, ¿no? Que pongo algo acá y abracadabra y aparece la paloma, ¿verdad? ¿De dónde viene la palabra abracadabra? Dicen que viene del arameo, que quiere decir yo crearé a la medida que hablo. En arameo es eso, yo crearé a la medida. Voy hablando y voy creando. Eso es el acróstico abracadabra en arameo. Increíble como tantas cosas vienen de la Torá. Entonces, el Rebbe creía que las palabras que decimos tienen un impacto psicológico al que dice y al que escucha, y también pueden afectar la realidad misma.
¿De dónde vino todo esto del Rebbe, de poner tanta énfasis en la palabra? Y el Rebbe mismo dijo que vimos el horror del nazi europeo, ¿no? Que todo empezó con la palabra. Todo Hitler Maschemo generó, ganó poder, ¿sí? Y incitó al ejército y al pueblo a cometer atrocidades con el poder de la palabra, todo para mal. Y el Rebbe vio esto y dijo, yo lo voy a hacer al revés. Voy a hacer al revés, que ahora vamos a utilizar la palabra para crear un mundo mejor. No como para crear un mundo peor, pero sí para crear un mundo mejor. Y decidió buscar esa enseñanza, ¿no? Para el lado positivo, de una forma consciente y compasiva. Quiere decir que palabras positivas, hablar en positivo sobre la vida, sobre el otro, sobre sí mismo, ¿verdad? Influyen en la forma que nosotros pensamos, que actuamos, que sentimos. Y además nos eleva espiritualmente y nos hace protagonistas de la creación de un mundo mejor. El mundo, ¿qué mundo? Uno dice el mundo, ay, el mundo mayor parece que es muy gigante, como no, uno va a decir cómo yo puedo cambiar el mundo, ¿no? Pero estamos acá hablando del mundo, ¿cuál es? Nuestro mundo. El mundo de la familia, de la comunidad, el mundo donde nosotros, los lugares a donde vamos son mundos. Está el mundo gigante, pero que es compuesto por todos esos sistemas. Entonces, si nosotros cambiamos nuestra palabra, cambiamos este mundo. ¿No? Imagínense si empezamos nosotros a elogiar a la gente, a hablar en positivo, las personas que están a nuestro alrededor se van a sentir mejor. Y entonces van a estar más predispuestos a ayudar, a colaborar, a estar de buena onda, ¿no? Y eso no es cambiar este mundo. Esto es cambiar este mundo a través de la palabra. Entonces, es este el mundo que Rebbe quiso crear a través de ser un ejemplo, él mismo, como persona comprometida con este valor. Entonces, si tus palabras son positivas, crearás un mundo positivo. Recuérdense, no estamos hablando del mundo gigante, hablando de nuestro mundo, ¿no? Si tus palabras son cálidas, crearás un mundo cálido. Si tus palabras son de esperanza, crearás un mundo de ilusión, de sueños. Si tus palabras son firmes y comprometidas, crearás un mundo sólido. Si tus palabras son bondadosas, crearás un mundo de bondad. Dime cómo hablas y te diré en qué mundo vivís. Bueno,